¿Qué puede ser más aterrador que la muerte? Para el doctor Alejandro Mendoza, la respuesta era simple: una vida que nunca termina. En los pasillos del Hospicio de las Almas Perdidas de Lima, donde los ancianos llegaban para morir con dignidad, había creado algo que desafiaba la naturaleza misma, un lugar donde el envejecimiento se detenía para siempre, donde los moribundos se convertían en inmortales atrapados en cuerpos que ya no les pertenecían. Su búsqueda científica de la longevidad había descubierto algo peor que la mortalidad: la imposibilidad de escapar de una existencia que se había vuelto una pesadilla eterna. Antes de revelarte qué sucedió realmente en el Hospicio de las Almas Perdidas, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror histórico como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos tenebrosos. Dale like a este video si ya te está dando escalofríos y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos que la historia quiso enterrar para siempre. Ahora sí, te contaré la historia completa del doctor Alejandro Mendoza y su experimento con la inmortalidad. Una historia donde la búsqueda de la vida eterna se convirtió en la maldición más cruel que la ciencia había creado. Para entender la magnitud del horror que se desarrolló en Lima durante las últimas décadas del siglo XIX, debemos viajar a un Perú que luchaba por reconstruirse después de la devastadora Guerra del Pacífico que había terminado en 1884. Lima, capital de una nación humillada y empobrecida, enfrentaba crisis que iban mucho más allá de la simple derrota militar: epidemias de cólera y fiebre amarilla que diezmaban a la población, una economía destruida que había dejado a miles en la indigencia, y una infraestructura médica tan precaria que la muerte prematura se había convertido en la norma más que en la excepción. En 1884, Dimó era una ciudad de aproximadamente 100,000 habitantes que se alzaba sobre el desierto costero peruano como un oasis de civilización rodeado por la inmensidad del Pacífico y las montañas andinas. Sus calles coloniales, muchas de ellas aún marcadas por los bombardeos recientes de la ocupación chilena, albergaban una población profundamente dividida entre una élite que había mantenido algo de su riqueza preguerra y una masa de trabajadores, artesanos e indígenas que había visto sus condiciones de vida deteriorarse dramáticamente durante los años de conflicto. La medicina en Lima de 1884 era una mezcla precaria de conocimientos europeos modernos que llegaban lentamente a través de médicos formados en París o Londres, y tradiciones curativas indígenas que habían sido marginalizadas pero no eliminadas por siglos de dominación colonial. Los hospitales de la ciudad operaban con recursos mínimos, medicinas escasas y personal médico insuficiente para atender las necesidades de una población que sufría no solo las secuelas de la guerra, sino también las enfermedades endémicas que habían plagado la región durante generaciones. El Hospicio de las Almas Perdidas se alzaba en el distrito de El Rímac, al norte del centro histórico de Lima, ocupando una manzana completa en una zona que había sido particularmente afectada por los bombardeos de la guerra. El edificio, construido originalmente en 1756 como convento franciscano, había sido convertido en hospicio para ancianos indigentes en 1880, como parte de los esfuerzos postguerra para atender a una población envejecida que había perdido familias, propiedades y medios de subsistencia durante el conflicto. La estructura del hospicio era típicamente colonial: gruesos muros de adobe organizados alrededor de 3 patios interiores, con habitaciones que podían albergar hasta 200 residentes en condiciones que, aunque simples, proporcionaban refugio, alimentación básica y cuidado médico rudimentario para personas que de otra manera habrían muerto en las calles. Sus patios,
decorados con fuentes coloniales y jardines modestos, creaban un ambiente de serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos y la violencia que había caracterizado Lima durante los años de guerra. Al frente de esta institución estaba el doctor Alejandro Mendoza, un hombre de 41 años cuya historia personal reflejaba tanto la tragedia como la ambición científica de su época. Nacido en Lima en 1843 en una familia de médicos que había servido a la élite colonial durante generaciones, Alejandro había completado sus estudios médicos en París durante la década de 1860, donde había estado expuesto a las teorías más avanzadas sobre fisiología, anatomía y lo que entonces se conocía como medicina experimental. Durante sus años en París, Alejandro había estudiado bajo la dirección de Claude Bernard, el famoso fisiólogo francés, que había pionero el concepto de medicina experimental y que había establecido los fundamentos científicos para la investigación médica moderna. Bernard había enseñado a Alejandro que la medicina del futuro dependería no solo de la observación clínica, sino también de la experimentación controlada que podría revelar los mecanismos fundamentales de la vida y la enfermedad. Pero Alejandro había desarrollado también una obsesión que iba más allá de los intereses científicos normales de su época, una fascinación con el proceso de envejecimiento y una determinación de encontrar maneras de detener o revertir lo que consideraba la más cruel e inevitable de todas, las enfermedades humanas. Esta obsesión había nacido de experiencias personales traumáticas durante su juventud, cuando había visto a sus propios abuelos deteriorarse física y mentalmente de maneras que le habían parecido más injustas que cualquier muerte súbita por enfermedad o accidente. Alejandro había regresado a Lima en 1870 con la intención de establecer una práctica médica que combinara las técnicas europeas más avanzadas con investigación experimental que podría llevar a descubiertas fundamentales sobre la naturaleza de la longevidad humana. Sin embargo, la Guerra del Pacífico había interrumpido estos planes y lo había forzado a dedicar años a tratar heridos de guerra, víctimas de epidemias y los efectos devastadores del conflicto en la salud pública peruana. Para 1884, cuando la guerra había terminado y Lima comenzaba lentamente a reconstruirse, Alejandro había decidido que el Hospicio de las Almas Perdidas proporcionaba la oportunidad perfecta para resumir su investigación sobre longevidad en condiciones que serían imposibles de recrear en una práctica médica normal. Los ancianos del hospicio representaban sujetos de investigación ideales, personas que estaban al final de sus vidas, que no tenían familias que hicieran preguntas incómodas, y que estaban bajo su cuidado médico completo las 24 horas del día. Alejandro había comenzado su investigación de manera aparentemente benevolente, estableciendo protocolos de cuidado que habían mejorado significativamente las condiciones de vida en el hospicio. Había introducido dietas balanceadas que habían mejorado la nutrición de los residentes, había implementado rutinas de ejercicio adaptadas para personas mayores, y había establecido actividades recreativas que habían elevado la moral y el bienestar mental de una población que previamente había sido simplemente almacenada hasta morir. Estos cambios habían tenido efectos tan dramáticos en la salud y el bienestar de los residentes que Alejandro había ganado reputación como uno de los gerontólogos más innovadores de América del Sur. Visitantes médicos de otros países habían llegado a Lima específicamente para observar sus métodos, y había sido invitado a presentar sus técnicas en conferencias médicas en Buenos Aires, Santiago y Bogotá. Sin embargo, detrás de estas mejoras aparentemente humanitarias, Alejandro había estado conduciendo investigaciones mucho más controvertidas que había mantenido cuidadosamente ocultas de observadores externos. Había estado experimentando con lo que llamaba terapias de extensión vital, tratamientos que supuestamente podían ralentizar o detener los procesos biológicos asociados con el envejecimiento.
Estas investigaciones se habían basado inicialmente en teorías que había desarrollado durante sus estudios en París sobre la relación entre metabolismo celular y longevidad. Alejandro había comenzado a creer que el envejecimiento era esencialmente un problema de degeneración metabólica, que podría ser corregido a través de intervenciones químicas que restauraran la eficiencia celular a niveles juveniles. Para probar estas teorías, había comenzado a administrar a los residentes del hospicio mezclas experimentales de extractos glandulares, preparaciones hormonales y lo que describía como estimulantes metabólicos derivados de plantas medicinales que había estudiado durante expediciones a la selva amazónica peruana. Estos tratamientos se administraban discretamente, mezclados con las medicinas regulares o incorporados en las comidas, de manera que los residentes no fueran conscientes de que estaban participando en experimentación médica. Los primeros resultados de estos experimentos habían sido modestos, pero alentadores desde la perspectiva de Alejandro. Varios residentes habían mostrado mejoras en energía, claridad mental y función física que parecían reversar años de deterioro relacionado con la edad. Algunos habían recuperado cabello que había estado gris durante décadas. Otros habían desarrollado una flexibilidad y resistencia que no habían poseído en años, y unos pocos habían mostrado mejoras en la visión y audición que médicos contemporáneos habían considerado imposibles. Estos éxitos parciales habían convencido a Alejandro de que estaba en el camino correcto, pero también lo habían llevado a conclusiones que revelarían la naturaleza fundamentalmente perturbada de su investigación. Había comenzado a creer que los efectos limitados que había observado se debían a que estaba tratando a personas que ya estaban demasiado deterioradas por la edad para beneficiarse completamente de sus intervenciones. Para lograr resultados realmente dramáticos, necesitaría sujetos que estuvieran en las etapas tempranas del envejecimiento y que pudieran recibir tratamientos durante periodos prolongados. Con esta lógica, Alejandro había comenzado a seleccionar cuidadosamente a residentes del hospicio que cumplían criterios específicos para lo que había comenzado a llamar su protocolo de inmortalidad. Prefería individuos que estuvieran en sus 60 segundos y 70 segundos en lugar de aquellos que ya estuvieran en las etapas finales de la senilidad. Personas que mantuvieran claridad mental suficiente para seguir instrucciones complejas, y especialmente aquellos que no tuvieran familia local, que pudiera notar cambios inusuales en su apariencia o comportamiento. Para diciembre de 1884, Nesú, Alejandro había identificado 156 residentes que cumplían sus criterios, y había comenzado a administrarles lo que llamaba el régimen completo, una combinación de tratamientos químicos, procedimientos médicos menores y modificaciones dietéticas que había diseñado para detener completamente el proceso de envejecimiento. El régimen era complejo e intensivo, requiriendo inyecciones diarias, ingestión de múltiples preparaciones medicinales, y participación en actividades físicas y mentales que habían sido calibradas para mantener todas las funciones corporales en estados óptimos. El elemento central del régimen era lo que Alejandro había comenzado a llamar el elixir maestro, una preparación que había desarrollado durante meses de experimentación y que contenía extractos de glándulas de animales jóvenes, hormonas sintetizadas utilizando técnicas que había aprendido en París, y componentes derivados de plantas amazónicas que las tradiciones indígenas habían asociado con longevidad y vitalidad. La administración del elixir maestro había comenzado el 25 de diciembre de 1884, Miteguio, una fecha que Alejandro había seleccionado por su simbolismo religioso como día de renacimiento y nueva vida. Los 156 residentes seleccionados habían recibido la primera dosis durante lo que Alejandro había descrito como una comunión médica especial. Una ceremonia que había combinado elementos de ritual religioso con procedimientos médicos formales.
Los efectos del elixir habían sido inmediatos y dramáticos, superando incluso las expectativas más optimistas de Alejandro. En cuestión de días, los 156 residentes habían comenzado a mostrar signos de lo que solo podía describirse como reversión del envejecimiento. Sus cabellos grises habían comenzado a recuperar colores originales, sus pieles arrugadas se habían vuelto más tersas y elásticas, y sus movimientos habían adquirido una agilidad que muchos no habían poseído en décadas. Más dramático aún, había comenzado a notar que el proceso de envejecimiento de estos residentes no solo se había ralentizado, sino que aparentemente se había detenido completamente. Semana tras semana, mes tras mes, los 156 ancianos mantenían exactamente la misma apariencia que habían tenido inmediatamente después de recibir el elixir maestro. Era como si se hubieran convertido en fotografías vivientes de sí mismos, inmutables en el tiempo mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Para mediados de 1885, como Alejandro había comprendido que había logrado algo que la ciencia médica había considerado imposible. Había detenido completamente el proceso de envejecimiento humano. Sin embargo, también había comenzado a notar efectos secundarios que no había anticipado y que gradualmente lo habían llenado de una preocupación creciente. Los 156 residentes inmortalizados habían comenzado a desarrollar características psicológicas que los distinguían dramáticamente de otros ancianos. Inicialmente, estos cambios habían parecido positivos: mayor claridad mental, memoria mejorada y una serenidad que Alejandro había interpretado como evidencia de que habían trascendido las ansiedades normales asociadas con el envejecimiento y la mortalidad. Sin embargo, conforme pasaban los meses, había comenzado a notar que esta serenidad tenía una cualidad antinatural que lo perturbaba. Los residentes inmortalizados habían perdido gradualmente la capacidad de formar nuevos recuerdos o establecer relaciones emocionales nuevas. Repetían las mismas conversaciones día tras día, seguían rutinas idénticas con una precisión mecánica y parecían existir en un estado de suspensión temporal que era más similar a la muerte que a la vida. Más perturbador aún, Alejandro había comenzado a sospechar que los residentes habían desarrollado conciencia de su condición inmortal y que esta conciencia los había llenado de un horror existencial que no podían expresar directamente. A menudo los encontraba mirando fijamente hacia la nada con expresiones de desesperación profunda, y ocasionalmente escuchaba conversaciones fragmentadas donde hablaban sobre estar atrapados o condenados a repetir el mismo día para siempre. Don Eduardo Vargas, un ex contador de 67 años que había sido uno de los primeros en recibir el elixir maestro, había desarrollado la costumbre perturbadora de sentarse cada día en el mismo lugar del patio principal y contar exactamente los mismos números durante horas, como si estuviera atrapado en un bucle temporal que no podía romper. Cuando Alejandro le preguntaba sobre este comportamiento, don Eduardo respondía siempre con las mismas palabras: «Los números no cambian, doctor. Nada cambia. Todo es siempre igual». Doña María Delgado, una viuda de 72 años, que había sido conocida por su vivacidad y humor antes del tratamiento, había comenzado a pasar sus días escribiendo la misma carta una y otra vez. El contenido de la carta era siempre idéntico, una descripción de su vida que terminaba con las palabras: «Pero eso fue antes de que el tiempo se detuviera para mí». Cuando terminaba una carta, inmediatamente comenzaba a escribir otra exactamente igual, como si no recordara haber escrito las anteriores. Francisco Mendoza, un artesano retirado de 69 años, había desarrollado la compulsión de construir el mismo objeto de madera cada día, una pequeña caja que tallaba meticulosamente durante horas y que destruía completamente cada noche antes de acostarse, solo para comenzar a construir una caja idéntica al día siguiente. Cuando Alejandro le preguntaba por qué destruía su trabajo,
Francisco respondía, porque mañana tendré que hacer lo mismo otra vez. Siempre es mañana, pero mañana nunca llega. Estas manifestaciones habían convencido a Alejandro de que había logrado la inmortalidad física, pero a un costo psicológico que no había anticipado. Los residentes inmortalizados habían desarrollado lo que él había comenzado a diagnosticar como neurosis temporal, una condición donde la conciencia de la inmortalidad había causado una fragmentación de la percepción del tiempo que los atrapaba en patrones de comportamiento repetitivo. Para 1887, 3 años después del inicio del experimento, Alejandro había comenzado a cuestionar seriamente si había creado una bendición o una maldición. Los 156 residentes inmortalizados mantenían perfecta salud física, pero habían desarrollado síntomas de lo que solo podía describirse como demencia existencial. Existían en un estado de suspensión que era técnicamente vida, pero que carecía de cualquier cualidad que hiciera esa vida significativa o satisfactoria. Más problemático aún, Alejandro había comenzado a recibir presión de familiares de algunos residentes que habían notado las circunstancias extrañas de la longevidad de sus parientes. Aunque la mayoría de los 156 residentes seleccionados no tenían familia local, algunos tenían nietos o sobrinos que ocasionalmente visitaban el hospicio y que habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre por qué sus parientes mayores no solo no habían envejecido, sino que parecían haber rejuvenecido desde sus últimas visitas. Carlos Delgado, nieto de doña María, había visitado el hospicio en marzo de 1887 y había quedado profundamente perturbado al encontrar que su abuela tenía exactamente la misma apariencia que había tenido 3 años antes, cuando él esperaba que hubiera continuado envejeciendo o posiblemente hubiera muerto. Cuando había preguntado a los administradores del hospicio sobre la salud excepcional de su abuela, había recibido explicaciones vagas sobre dietas especiales y cuidado médico avanzado que no habían satisfecho sus sospechas. Similar preocupación había sido expresada por otros familiares que habían notado que sus parientes ancianos parecían estar experimentando una forma de envejecimiento que desafiaba toda experiencia normal. Estos familiares habían comenzado a presionar a las autoridades municipales para que investigaran las prácticas médicas del hospicio, argumentando que algo antinatural debía estar ocurriendo para explicar la longevidad extraordinaria de los residentes. La presión externa se había intensificado cuando el doctor Roberto Silva, un médico de Lima que había estudiado en Londres y que había establecido una práctica respetada en el tratamiento de ancianos, había visitado el hospicio en 1888 para observar las técnicas que aparentemente habían producido resultados tan extraordinarios. Silva había quedado inmediatamente sospechoso de las condiciones que había observado, especialmente la uniformidad antinatural en la apariencia y comportamiento de los residentes inmortalizados. «Hay algo profundamente perturbador en este lugar», había escrito Silva en una carta a un colega en Buenos Aires. «Los ancianos no solo parecen más jóvenes de lo que deberían, sino que se comportan de maneras que sugieren que han perdido algo esencial de su humanidad. Se mueven como autómatas, repiten las mismas acciones día tras día, y hay una cualidad en sus ojos que sugiere que están experimentando algún tipo de tormento interno que no pueden comunicar». Silva había solicitado examinar los registros médicos de los residentes y había descubierto discrepancias que no podían explicarse por métodos médicos convencionales. Los registros mostraban que algunos residentes habían estado en el hospicio durante más de 4 años sin mostrar ningún signo de deterioro físico o mental relacionado con la edad. Más perturbador aún, había encontrado evidencia de que muchos residentes habían estado recibiendo tratamientos médicos que no aparecían en ningún protocolo estándar y que incluían sustancias que Silva no podía identificar.
Las sospechas de Silva se habían intensificado cuando había solicitado hablar privadamente con algunos de los residentes inmortalizados y había descubierto que todos mostraban patrones de comportamiento y conversación que sugerían algún tipo de deterioro cognitivo severo. Sin embargo, este deterioro no correspondía a ninguna forma conocida de demencia senil. Los residentes mantenían recuerdos claros de eventos del pasado distante, pero parecían incapaces de formar nuevos recuerdos o de reconocer que el tiempo había pasado desde que habían ingresado al hospicio. Don Eduardo Vargas había sido particularmente perturbador durante la entrevista con Silva. Cuando el médico le había preguntado cuánto tiempo había estado en el hospicio, don Eduardo había respondido: «Llegué ayer, doctor, o tal vez hace un año, o tal vez hace un siglo. El tiempo aquí no funciona como debería. Cada día es el mismo día, y cada noche es la misma noche. ¿Cuánto tiempo puede durar un día que nunca termina?». Estas respuestas habían convencido a Silva de que algo extraordinario y probablemente inédito estaba ocurriendo en el hospicio. Había decidido reportar sus observaciones a las autoridades médicas municipales, iniciando una investigación que eventualmente revelaría la verdadera naturaleza de los experimentos de Alejandro. La investigación oficial había comenzado en abril de 1889, cuando una comisión médica municipal había llegado al hospicio para realizar una inspección exhaustiva. Esta comisión, liderada por el doctor Silva y que incluía representantes del Hospital 2 de Mayo y del gobierno municipal, había tenido autoridad completa para examinar todos los aspectos de la operación del hospicio. Alejandro había intentado prepararse para esta investigación, destruyendo registros comprometedores y proporcionando explicaciones alternativas para las condiciones extraordinarias de los residentes inmortalizados. Había argumentado que los resultados que habían observado se debían a una combinación de dieta mejorada, ejercicio regular, estimulación mental y cuidado médico preventivo que había implementado basándose en las técnicas más avanzadas que había aprendido en París. Sin embargo, cuando los investigadores habían comenzado a examinar detalladamente a los residentes inmortalizados, habían descubierto evidencia que no podía explicarse por métodos médicos convencionales. Análisis de sangre habían revelado la presencia de sustancias químicas que no correspondían a ningún medicamento conocido. Exámenes físicos habían mostrado que los residentes tenían características fisiológicas que eran inconsistentes con sus edades cronológicas. Más importante aún, evaluaciones psicológicas habían revelado patrones de deterioro mental que sugerían que habían sido sometidos a algún tipo de tratamiento que había alterado fundamentalmente su funcionamiento cerebral. El descubrimiento más incriminatorio había llegado cuando los investigadores habían encontrado el laboratorio secreto que Alejandro había establecido en los sótanos del hospicio. Este laboratorio contenía equipos de destilación, extractos de plantas y animales, y registros detallados que documentaban años de experimentación con lo que Alejandro había llamado agentes de extensión vital. Los registros del laboratorio habían revelado que Alejandro había estado administrando a los residentes una compleja mezcla de hormonas extraídas de glándulas de animales jóvenes, extractos de plantas amazónicas con propiedades psicoactivas y sustancias sintéticas que había desarrollado basándose en teorías sobre metabolismo celular que habían ido mucho más allá de la ciencia médica aceptada de su época. Más perturbador aún, los registros habían mostrado que Alejandro había estado completamente consciente de los efectos psicológicos negativos de sus tratamientos, pero había decidido continuar la experimentación, porque consideraba que la inmortalidad física justificaba cualquier costo mental o emocional. En sus notas personales, había escrito: «La muerte es el enemigo supremo de la humanidad, y cualquier precio vale la pena pagar por derrotarla. Si la inmortalidad viene acompañada de ciertas limitaciones cognitivas,
Ese es un intercambio que futuras generaciones agradecerán. La confrontación final con Alejandro había ocurrido en mayo de 1889, cuando la comisión investigadora lo había enfrentado con evidencia completa de sus experimentos. En lugar de negar las acusaciones, Alejandro había defendido apasionadamente su trabajo, argumentando que había logrado el descubrimiento médico más importante en la historia humana, y que las autoridades estaban siendo miopes al no reconocer el valor de sus logros. «He vencido a la muerte», había declarado durante su interrogatorio. «He dado a 156 seres humanos el regalo de la vida eterna. Sí, hay costos, hay efectos secundarios, pero estos pueden ser refinados en futuras iteraciones del tratamiento. Lo que he logrado aquí representa el primer paso hacia la inmortalidad humana universal». Cuando los investigadores habían señalado que los residentes inmortalizados parecían estar sufriendo, Alejandro había respondido con una lógica que había revelado el grado de su obsesión. Sufren solo porque no comprenden el regalo que se les ha dado. Con tiempo se adaptarán a su nueva condición. Y si no se adaptan, aún habrán contribuido a un avance científico que beneficiará a toda la humanidad. La investigación había concluido con la confiscación de todos los materiales del laboratorio de Alejandro, la clausura inmediata del programa experimental y su arresto por conducir experimentos médicos no autorizados en sujetos humanos. Sin embargo, el problema de qué hacer con los 156 residentes inmortalizados había presentado un dilema sin precedentes para las autoridades. Los residentes no podían ser simplemente liberados, ya que su condición los hacía incapaces de cuidarse a sí mismos en el mundo exterior. Tampoco podían ser trasladados a otras instituciones, ya que su inmortalidad aparente crearía preguntas que las autoridades preferían evitar. Más problemático aún, no había manera conocida de revertir los efectos del elixir maestro de Alejandro. La solución que las autoridades habían adoptado era mantener a los 156 residentes inmortalizados en el hospicio bajo cuidado médico constante, pero con supervisión externa que aseguraría que no fueran sometidos a experimentación adicional. El hospicio había sido renombrado como Instituto de Cuidados Especiales y había sido clasificado como instalación médica restringida, donde solo personal autorizado tenía acceso. Alejandro había sido sentenciado a 20 años de prisión por sus experimentos no autorizados, pero había muerto en la cárcel en 1894, mentemente de causas naturales, aunque algunos habían especulado que pudo haber encontrado manera de administrarse a sí mismo una versión fatal de sus propios experimentos químicos. Durante las décadas siguientes, los 156 residentes inmortalizados habían continuado existiendo en el estado de suspensión temporal que Alejandro había creado. Visitantes ocasionales al instituto habían reportado que los residentes mantenían exactamente la misma apariencia que habían tenido en 1889, pero que su deterioro psicológico había continuado progresando de maneras que los hacían progresivamente menos humanos. Para 1920, los residentes habían perdido casi completamente la capacidad de comunicación coherente. Existían en rutinas mecánicas que repetían con precisión robótica, pero ya no mostraban evidencia de conciencia o personalidad individual. Eran, efectivamente, autómatas biológicos que mantenían las funciones corporales básicas, pero que habían perdido todo lo que había hecho sus vidas significativas. El último visitante documentado a ver a los residentes inmortalizados había sido el doctor Carlos Montes, un gerontólogo de Buenos Aires que había visitado el instituto en 1945. En su informe, había escrito: «Lo que vi allí no eran seres humanos en ningún sentido significativo del término. Eran cascarones vacíos que mantenían apariencia humana, pero que habían perdido todo vestigio de alma humana. Se movían, comían, dormían,
pero lo hacían con la precisión mecánica de máquinas biológicas. Sus ojos estaban completamente vacíos de cualquier chispa de conciencia o reconocimiento. El instituto había sido clausurado finalmente en 1950, aunque las circunstancias de esta clausura habían permanecido clasificadas. Según registros oficiales, los residentes habían fallecido por causas naturales relacionadas con la edad avanzada, pero investigadores posteriores han especulado que las autoridades peruanas pueden haber decidido terminar humanitariamente un experimento que había creado una forma de existencia que era worse than death. En 1984, en el centenario del inicio de los experimentos de Alejandro, investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos habían publicado un estudio que había utilizado documentos médicos preservados para reconstruir la cronología completa del caso. El estudio había concluido que Alejandro había logrado efectivamente detener el proceso de envejecimiento en 156 sujetos humanos, pero que el costo psicológico de esta inmortalidad había sido tan severo que representaba una forma de tortura más cruel que la muerte natural. El estudio también había especulado sobre los mecanismos bioquímicos que podrían haber producido los efectos observados. Análisis modernos de muestras preservadas del elixir maestro habían revelado la presencia de compuestos que podrían haber alterado la expresión genética relacionada con el envejecimiento, pero también sustancias que habrían afectado profundamente el funcionamiento del sistema nervioso central. Más recientemente, biogerontólogos han estudiado el caso de Alejandro como ejemplo de los peligros éticos de la investigación antienvejecimiento. Su trabajo ha sido citado en debates contemporáneos sobre terapias de extensión de vida como advertencia sobre la importancia de considerar solo los efectos físicos, sino también las implicaciones psicológicas y sociales de tratamientos que podrían alterar radicalmente la experiencia humana normal. Los 156 ancianos que ingresaron al Hospicio de las Almas Perdidas en 1884, buscando un lugar digno donde pasar sus últimos años, encontraron en su lugar una forma de existencia que los condenó a una repetición eterna de los mismos días, sin esperanza de descanso o liberación. Su sacrificio involuntario sirvió como demostración de que hay destinos que son efectivamente peores que la muerte, y que la búsqueda científica de la inmortalidad debe ser temperada por consideración de lo que hace que la vida valga la pena vivir. La historia del doctor Alejandro Mendoza nos enseña que el progreso científico, sin consideración ética, puede crear horrores que superan cualquier problema que intenta resolver, y que la muerte natural, a pesar de su tragedia aparente, puede ser preferible a una existencia sin significado o posibilidad de crecimiento. También nos recuerda que la autoridad médica puede ser utilizada para justificar experimentos que reducen a seres humanos a objetos de investigación y que la vigilancia de las prácticas médicas es esencial para proteger la dignidad humana. El legado de los experimentos de Alejandro ha continuado influenciando debates contemporáneos sobre bioética e investigación médica. Su caso ha sido estudiado como ejemplo de cómo la obsesión científica puede cegar a investigadores hacia las implicaciones humanas de su trabajo, y cómo la búsqueda de objetivos aparentemente nobles puede justificar métodos que violan principios fundamentales de dignidad y consentimiento humano. En 2010, investigadores de bioética de la Universidad de Harvard publicaron un análisis del caso que lo identificó como uno de los ejemplos más extremos en la historia de experimentación médica no consensual. El estudio había señalado que Alejandro había violado virtualmente todos los principios que la ética médica moderna considera fundamentales, había experimentado en sujetos vulnerables sin su consentimiento. Había ocultado la naturaleza de sus tratamientos, había continuado experimentación, a pesar de evidencia clara de daño a los sujetos, y había priorizado objetivos de investigación sobre el bienestar de sus pacientes.
El análisis también había explorado las implicaciones filosóficas más amplias del caso, preguntando qué constituye una vida humana significativa y si la extensión de la vida tiene valor inherente independientemente de la calidad de esa vida. Los 156 residentes inmortalizados habían existido técnicamente como seres humanos vivos durante décadas, después de que cualquier cualidad que hiciera sus vidas satisfactorias o significativas había desaparecido. Esta pregunta ha ganado nueva relevancia en el siglo XXI conforme los avances en medicina regenerativa, terapia genética y biotecnología han hecho que la extensión significativa de la vida humana sea progresivamente más factible. Los investigadores contemporáneos han comenzado a grapple with questions about whether extending life without extending health span and cognitive function represents genuine medical progress or simply a forma more sophisticated de crear suffering. El doctor Elena Vázquez, bioética de la Universidad Nacional de Colombia, ha escrito extensivamente sobre el caso de Alejandro como advertencia para investigadores contemporáneos. El error fundamental de Mendoza, ha argumentado, fue asumir que la longevidad física era inherentemente deseable sin considerar las dimensiones psicológicas, sociales y existenciales de la experiencia humana. Logró crear cuerpos que no envejecían, pero en el proceso destruyó todo lo que hacía que esos cuerpos fueran worth preserving. Las implicaciones del trabajo de Alejandro han sido también exploradas por investigadores que estudian los efectos psicológicos de la inmortalidad hipotética. Psicólogos han utilizado el caso como evidencia de que la conciencia humana puede no estar equipada para manejar la perspectiva de existencia infinita, y que la mortalidad puede ser un componente esencial de lo que hace que la vida humana sea psychologically sustainable. El doctor Robert Chen, neurocientífico de la Universidad de California, ha especulado que los síntomas de neurosis temporal que Alejandro observó en sus sujetos pueden haber resultado de incompatibilidades fundamentales entre los sistemas cognitivos humanos y la experiencia de tiempo ilimitado. La mente humana evolve para operar dentro de marcos temporales finitos, ha explicado. Cuando esos marcos se remueven, los mecanismos normales de formación de memoria, motivación y purpose pueden colapsar de maneras que render la experiencia consciente unbearable. En años recientes, el caso también ha been referencia en debates sobre artificial intelligence y consciousness uploading. Algunos investigadores han arguido que los residentes inmortalizados de Alejandro representan un análogo biológico de lo que podría ocurrir si human consciousness fuera transferida a sistemas digitales sin adecuada consideración de las implications psicológicas y existencial de la inmortalidad digital. El profesor James Morrison de MIT, leading researcher en iConsciousness, en el caso del hospicio de las almas perdidas, nos recuerda que consciousness no es simplemente sobre maintaining cognitive function a través del tiempo. Es about maintaining la capacidad para growth, change y meaningful experience. Si creamos sistemas que preserve human consciousness, pero remove la posibilidad de genuine development y change, podríamos inadvertently create una forma de digital hell que mirrors el biological purgatory que Mendoza creó en Lima. Hoy, más de 140 años después del inicio de los experimentos de Alejandro, el edificio que una vez albergó el hospicio de las almas perdidas still stands en el RIMAC, aunque ha sido convertido en apartamentos residenciales. Los residents actuales occasionally report strange phenomena, rooms que maintain inexplicably constant temperatures, sounds de footsteps que repiten identical patterns cada día, y una general sense de temporal displacement que makes it difficult para track el pasajes de time while inside the building. Local historians han especulado que estos fenómena podría haber residual effects del trabajo de Alejandro, environmental imprints de las disrupciones temporales que sus experiments may haber created. Aunque tales claims cannot be scientifically verified,
They serve como reminders de que some forms de scientific experimentation may have consequences que extend far beyond los immediate subjects y time periods involved. El caso del doctor Alejandro Mendoza y los 156 ancianos que nunca envejecieron continúa siendo studied como one de los ejemplos más dramáticos en la historia de como científica ambición. Cuando un checked por ethical considerations puede create outcomes que are genuinely worse than los problems it seeks para solve. Su historia serves como permanente warning sobre la necesidad de balancing scientific progress con human dignity y sobre la importancia de considering no solo what science can achieve, but what it should achieve. Los 156 residentes del Hospicio de las Almas Perdidas sought nothing more than una peaceful conclusion para sus long lives. Instead, they became unwilling pioneers en una forma de existence que was neither life nor death, pero something more horrible than either. Su sacrifice involuntary stands como eternal testament para la need para approach scientific research con humility, compassion y genuine respect para la complexity y dignity de human experience. La historia de Alejandro nos teaches que hay forms de progress que are not worth pursuing y que some questions are better left unanswered. También nos reminds que la death, however tragic it may seem, serves important functions in human experience, providing meaning, urgency, y natural boundaries que make life precious y significant. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la búsqueda de la inmortalidad justifica cualquier costo humano? La historia nos muestra cómo la obsesión científica puede convertir la bendición aparente de la vida eterna en la maldición más cruel que la mente humana puede concebir. Si te impactó este relato, compártelo con alguien que aprecie las historias que exploran los límites éticos de la ciencia médica. Dale like si crees que estas lecciones sobre experimentación humana siguen siendo relevantes hoy. Y suscríbete para más historias que revelan los peligros de jugar con las leyes fundamentales de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos más oscuros que la ambición científica ha intentado ocultar.